Bueno, hoy vamos a hacer justamente un análisis sobre la vanguardia y vamos a usar autores como César Vallejo y vamos a hablar un poco profundizando más lo que es la vanguardia. Comenzamos que la vanguardia puede entenderse como un movimiento artístico, sin embargo ahorita vamos a hablarlo como mencioné un autor que es César Vallejo, lo vamos a hablar más literariamente. En realidad la vanguardia es como un conjunto de movimientos que se desarrollan justamente para la literatura, ¿no? Entonces, me encantaría justamente empezar con una frase de un paper académico que dice que es de Araceli Soni, es un paper académico llamado César Vallejo y la vanguardia literaria, que fue publicado en 2007. Dice que la primera ruptura dio lugar a un cambio radical en la concepción y el uso de las formas artísticas literarias. Justamente estas características que se pueden presentar es la experimentación, el paso racional a lo ilógico, el cambio de escritura y la libertad de expresión. Para ser un poco más concisos, podemos decir que la experimentación no era más que la indagación, ¿no? Creativa hacia nuevas formas de escritura, hacia nuevas formas de historia, o tipos de tramas, ¿no? Ya no era como las ideas modernistas o postmodernistas, sino que ya era algo mucho más indagado a la creatividad. Si hablamos un poco sobre movimiento artístico en tema de pintura y arte, podemos decir que esta indagación también se ve en el surrealismo, pero no hay surrealismo literario. Bueno, también el paso racional o ideológico. Esto quiere decir que ellos ya no querían una guía, no querían una guía específica sobre cómo escribirlo, sino dejaban mucho al paso a la casualidad, ¿no? Al azar, y dejar a que pasara la situación a medida de la historia, más no algo preestablecido escrito, sino que a medida que ellos iban escribiendo, iban realizando, iban haciendo esto, ¿no? Igual el cambio de escritura y la libertad de expresión. Creo que la libertad de expresión está bastante claro, igual el cambio de escritura. Sin embargo, aquí continúo con la frase de Araceli Soni, que decía: en la poesía se impuso, como que hubo un cambio en la poesía y se impuso una construcción que afectó el orden emotivo y espiritual de Hispanoamericana y del mundo. Ya no era una forma como se escribía antes, ¿no? Como la idea modernista. Esto quiere decir que ya no se escribía como eventualmente se escribía súper poético, súper rítmico, súper lírico, ¿no? Ya, de hecho, muchas personas y muchos críticos creen que ya no existía esta idea de que es un escritor o es un fan el que está escribiendo esto. No es un fanático, es un aficionado el que está escribiendo estas cosas. Entonces hay este cambio, esta ruptura y esta libertad de expresión sobre temas mucho más fuertes, es decir, temas un poco más controversiales, entre estos la religión, la política, y en ese tiempo, ¿no? Esto se da a mitad del siglo XX, pues. Y era mucho más difícil. La idea antes era más difícil que ahora, que ya como que se abrió y se expandió muchísimo. Este paso de lo ilógico se puede ver en el clímax y en el desenlace, es decir, en el clímax, donde pasa un ómnibus del cual bajan varios pasajeros. A uno de ellos, señorón de amplio aire mundano, se le cae el bastón. El niño, tan bello y sobre todo tan melancólico, gana a recoger la caída caña, enjollada de oro rojo, casi sangre, y se le entrega al dueño, que no era otro sino el propio señor Walter Wolcott. Creo que a partir de aquí, que es el tercer párrafo de la página 6, se puede ver, ¿no? Este paso a lo irracional, porque sí, en el primer párrafo decía: hoy, corridos ya algunos años desde que abandonaron el mundo aquellas dos almas, en esta dorada mañana de enero, un niño fino y bello acaba de detenerse en la esquina de Belén. Este niño no estaba en la historia y justo pasa, y de ahí es lo que al final, en el desenlace de la historia, se ve y se dice: una mosca negra y fatiga viene y trata de posarse en el frente del señor Walter Wolcott, que resulta ser el niño. Este paso a lo ilógico es también de todo lo que tiene que ver con la trama y todo lo que es la vanguardia. Igualmente, toda esta experimentación a través de la trama, a través de lo poco familiar, de lo extraño, digámoslo así, pero no un extraño suspensivo, más bien solo es un extraño diferente. Para continuar, podemos decir sobre el cuento que de Oliverio Girondo, Interlunio.
Este cuento es igualmente, creo que tiene las dos características que hablamos sobre el cuento de César Vallejo. Todo este paso hacia lo ilógico y la experimentación. ¿Por qué? ¿Por qué hablo justamente de esto? Podemos decir que en la página 8, en el cuarto párrafo, comienza aquí a hacer algo súper surreal de la situación muy común que podría vivir mucha gente. En resumen, el cuento de Interlunio se basa en alguien que perdió toda su riqueza y en busca de su tranquilidad camina en las noches y escucha o cree escuchar que su madre le habla a través de una vaca. Aquí se ve el paso a lo irracional de una, es decir, justamente aquí decía, por absurdo que resultase, era indudable que la voz partía del lugar donde se encontraba la vaca. En esta pequeña frase, en este pequeño fragmento de este párrafo, podemos decir, ¿no?, de que aquí ya se ve el paso a lo irracional, de lo lógico, de decirlo, una historia normal a esto. Y aquí también podemos decir sobre la experimentación. Esta experimentación sobre cómo iba cambiando a partir de la historia y cómo ellos de una forma creativa querían otra vez convertirlo a algo diferente, es decir, tornarlo a algo distinto para que fuera original. Y esto también, de hecho, es una de las características principales de la vanguardia, ser originales. Y para la originalidad buscaban indagar más sobre la creatividad de la situación, haciéndolo diferente, haciéndolo absurdo o haciéndolo cómico. Y quiero destacar también en el texto, en la página 9, de igual de Oliveiro Girondo de Interlunio, que dice, y lo peor es que la vaca, mi madre tiene razón, en el segundo párrafo, donde él admite que él en serio cree que estaba hablando con la vaca, o escuchó a la vaca. Y todo esto se repercute a la idea de también una locura. Y eso también puede ser todo lo que estábamos hablando sobre originalidad, sobre diferenciación, y hasta hablando sobre los dos cuentos, podemos decir que se destacan bastante por su forma de escritura. En la forma de escribir es muy diferente y es totalmente diferente a cómo se escribía postmodernista y modernista. Es algo que también lo destaca justamente como estábamos viendo en el paper académico que Araceli contaba. Era de que había esta ruptura del poema, de la musicalidad, que había justamente como características del modernismo, y ya no hay estas cosas. Bueno, y como la tercera entrada podemos justamente comparar los cuentos que hemos leído a medida que he pasado todos estos módulos, ¿no? Primero diciendo que responder unas preguntas que es, ¿crees que las partes de la historia están absolutamente definidas? Por supuesto, es decir, todos los cuentos tienen este desarrollo, este principio, este desarrollo, este clímax, este desenlace, y se los presenta ahí mismo. Tal vez se los presenta de diferente forma. Para la tercera y la última entrada, podemos justamente comparar los cuentos que hemos leído a medida de estos módulos que han pasado anteriormente, sobre el modernismo, el posmodernismo y todo lo que tenga que ver con la vanguardia. Los cuentos de este módulo sí presentan en realidad partes de la historia definidas, es decir, se ve lo mismo como en los cuentos modernistas y posmodernistas, más bien las características son las que pueden llegar a cambiar, y no hay una falta de desarrollo. Sin embargo, las historias sí pueden diferenciarse en el tiempo y espacio de las situaciones, más no pueden diferenciarse en el tema de principio, clímax, desarrollo y desenlace. Igual es que se puede presentar esta diferencia, ¿no?, entre las historias y las tramas de los cuentos modernistas y posmodernistas, porque el modernismo es mucho más poético que el posmodernismo y que las vanguardias. Entonces, las historias obviamente cambian, y las historias también se van desarrollando de diferentes formas gracias a esta forma de expresión y de cuentos y de escritura
y de todas estas características que puede llegar a tener el modernismo. Justamente hablábamos de la musicalidad, ¿no? Y la musicalidad también provoca que sea algo más romántico, algo más poético y que se desarrolle de diferente forma que una historia vanguardista, que es mucho más creativa, que es mucho más a la creación a medida que pasa la historia, más no algo ya establecido, como decíamos, que es como la negación a los referentes reales de la narrativa y no son cosas que comúnmente vemos en la realidad. Y en el posmodernismo, de hecho, se presentaba eso, pero no fuertemente. De hecho, el posmodernismo era algo parecido a la vanguardia, pero a partir de la vanguardia se puede desarrollar o se puede como desplegar muchísimas más ideas que son diferentes, como el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, etc. Igual, como decíamos, ¿no? Estas ideas, estas narraciones se generan automáticamente inconscientes, más no conscientes como lo que puede hacer el modernismo, porque ellos sí seguían una línea súper específica que no tenía que romperse. Entonces la vanguardia es una ruptura de todas estas cosas. Yo creo que los cuentos de este módulo son fáciles de comprender si los lees de una manera muy detenidamente. Justamente uno no cree, porque tú lees la historia y tú del principio entiendes una cosa, en el desarrollo entiendes más hasta el clímax y en el desenlace puedes entender otras cosas. Sin embargo, como es estas cosas que se generan inconscientemente, estas narrativas que se generan inconscientemente, también podemos entender de que puede llegar a ser un poco difícil si no pones atención a las cosas. Como algo poético, aunque lo poético también puede llegarse a comprender de diferentes formas y puede llegar a comprenderse un poco más difícil que una vanguardia. Por eso las vanguardias se desarrollan de muchas formas, como explicábamos, dadaísta, surrealista, cubista y otras más. Y para finalizar podemos decir que Vallejo y Girondo escribieron de esta forma sus cuentos porque eran parte ya también de las vanguardias, ¿no? Justamente al menos en Girondo, esta era la única ficción, porque así es lo que podemos decir que es una vanguardia. Esta vanguardia es una ficción, ¿no? De el único que ha hecho Girondo. Y es bastante fuerte porque todas estas ideas son, a medida que pasa la historia, va pasando cosas más ilógicas, que sí, son situaciones que a cualquiera le puede pasar. Sí, un amor fallido, se casa el amor de tu vida con otra persona y pueden fallecer, sí. Pero ese desenlace de cómo se desarrolla un niño, y esto es lo que le crea todos estos problemas a Walter. Y en César y en Oliveiro podemos decir justamente sobre la vaca que comienza a hablar con el protagonista como si fuera su madre. Entonces estas cosas irracionales son las que crean y que son parte de la vanguardia. También siento que los escritos hechos por ellos fueron parte a propósito, ¿no? Porque ellos tampoco querían ser parte de algo modernista o posmodernista. Ellos ya querían hacer algo más original, como decíamos, algo más experimentado, algo más libre, más no tener una idea lógica de todas las historias que se presentaban. Y eso, muchísimas gracias. Para la segunda entrada podemos justamente hablar sobre el Eugénito de César Vallejo y el cuento de Interlunia de Oliverio Girondo. Básicamente, a ver, primero hablando sobre el cuento de César Vallejo, podemos decir, resumiéndolo, ¿no? De que se trata de un amor, de una muerte de dos personas gracias a una, y cómo esto pudo afectar a largo plazo. Sin embargo, esto se ve muchísimo más en el desenlace y en el final. Es decir, en el final del cuento ya se ve esto, en el desenlace. Sin embargo, yo creería que las dos características en específico que pueden presentarse así es el paso racional o lo ilógico y la experimentación. Como vimos, la experimentación no era más que la indagación creativa hacia nuevas formas de escritura, de la historia y de la trama, que a medida que iba cambiando, se iba creando la historia y no tenía una forma establecida de hacerlo, igual que el paso racional o lo ilógico.
Sin embargo, en la historia también se puede ver esto, ¿no? De que el paso racional o lo ilógico de que sí, hubo un desenlace a medida en el desarrollo, hubo un desenlace de las dos personas donde fallecen, ¿no? Sin embargo, pasa esto de que sale un niño y este niño resulta ser una creación de la idea, ¿no? Del protagonista de la historia. Y esto es lo que hace un poco ilógico a la historia si es que no le buscamos más contexto bastante. Y la experimentación también creo que va muchísimo de la mano del paso racional o lo ilógico, recalcando de que la experimentación se basaba en la intención de romper paradigmas y el resultado son obras de arte originales y poco familiares. Y es lo que crea esta obra de César Vallejo.